Hola a todos y saludos desde aquí de Hannover, desde Alemania. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando y viendo desde Latinoamérica. Bienvenido a este webinar sobre el Anterion. Mi nombre es Joan Bras, yo soy formador clínico en Heidelberg Engineering y hoy tengo un placer enorme en estar aquí participando en este encuentro digital. Conmigo están también hoy, como ya han escuchado, está el doctor Chayet, Arturo Chayet de Tijuana, de México. Está también el doctor Quialvo y el doctor Kaufer desde Buenos Aires, Argentina. Pues si quieren, se pueden activar la cámara para que saludemos aquí a los asistentes. Intento activar aquí uno a uno. Y tengo aquí también mi colega de Heidelberg Engineering, Ian. Ya, aquí está. Y nada, espero que disfruten de ese webinar. Va a ser así, yo voy a hacer la presentación del Anterion. El doctor Arturo Chayet nos va a hacer una presentación de su experiencia clínica también con el sistema. Y estarán el doctor Kaufer, el doctor Quialvo disponibles más tarde también para responder a sus preguntas. Estará Ian, mi colega, también para repartir sus preguntas en el chat. Y nada, ahora le pediría al doctor Kaufer para hacer la presentación aquí del programa. Ahí está. Bueno, vamos a hacer, por supuesto, la apertura ahora y vamos a presentar un poco todo el sistema Anterion, que lo va a hacer Joao. Así que arrancaríamos, entonces, primero agradecerles a todos la presencia. La verdad que estamos ante un aparato maravilloso que yo lo vengo viendo ya desde que lo tenían en muchos de los eventos ESCRS, lo tenían ahí medio atrás en el fondo, y yo cada evento que iba yo decía, esto cuando salga va a ser increíble, y bueno, realmente cuando lo vi dije, esto es algo que quiero y que me parece que tiene un potencial enorme y bueno, la verdad que la gente de Heidelberg en ese sentido ha hecho un laburo fantástico, así que bueno, vamos a presentar un poco la máquina en sí, el Anterion, así que Joao, si querés largar vos. Vale, pues voy entonces a empezar con la presentación del sistema Anterion. Como he dicho, es una plataforma de Swept Source OCT para el segmento anterior. Seguro que conocen Heidelberg Engineering. Desde hace algunos años el enfoque principal de la empresa fue con el tema del segmento posterior, con la retina. Hay varias herramientas de análisis macular y análisis de nervio óptico. Aún así, había como una pequeña ventana hacia el segmento anterior, que no sé si lo pueden ver, es esa lente azul, esa objetiva azul, que se llama ASM, es la objetiva de segmento anterior. Y la diferencia es que ahora con Anterion tenemos todo un sistema completo enfocado al segmento anterior. Es una plataforma multimodal también que voy a presentar de momento. Como he dicho, usamos la tecnología Swept Source. Aquí no voy a ir demasiado en detalle a la construcción del aparato, sí referir la diferencia principal entre la tecnología de Swept Source, que vemos a la derecha, que usamos en Anterion, y la tecnología de Spectral Domain, que usamos en el Spectralis. Todo se basa en un interferómetro de Michelson, tanto en el Spectralis como en el Swept Source ST, como en el Anterion. La diferencia principal entre los dos sistemas es realmente la fuente de luz, ¿no? En el Spectralis tenemos un diodo superluminescente en que la intensidad y la longitud de onda de ese diodo es constante sobre el tiempo. Eso sí que podemos ver en este gráfico que la intensidad y longitud de onda no es variable sobre el tiempo. A diferencia del Swept Source OCT, en el Anterion sí que hay una variación, hay un cambio de intensidad y de longitud de onda con el tiempo.
por eso el nombre de swept source, que es una fuente de luz de intensidad variable, y esa es la diferencia principal entre los dos sistemas. Aquí comparando un poco la tecnología y las imágenes que obtenemos con los dos sistemas, pues aquí en el Spectralis, como he dicho, con esa objetiva azul, con ese módulo de segmento anterior de Spectralis, pues podíamos usar tres funciones distintas. Una de ellas es la córnea, en que podemos ver un corte de OCT de la córnea. Tenemos la función de esclera, donde vemos, normalmente el paciente se tenía que fijar un poco más lateralmente para que veamos un poco más de detalle de la esclera. Y por último tenemos la función angle, donde podemos ver prácticamente los dos ángulos iridocorneanos. La gran diferencia ahora con Anterion, que es bastante visible, es la profundidad de escaneo. O sea que con una imagen podemos realmente cubrir desde la córnea, desde el epitelio de la córnea, hasta la cara posterior del cristalino, todo en una imagen, ¿no? Aquí en esta tabla podemos ver, hacia atrás, aquí en esta tabla podemos ver la diferencia principal a nivel de características técnicas de los dos sistemas, ¿no? En Spectral Domain, en Spectralis, tenemos una longitud de onda de 870 nanómetros, con el Anterion en Swept Source OCT alrededor de 1300 nanómetros. Como he dicho, alrededor es una fuente variable, pero más o menos en medias es esa la longitud de onda que usa el Anterion. Hay una diferencia bastante grande también a nivel de resolución axial digital. Con el Spectralis tenemos una escala de resolución axial de 3,9 micras y en el Anterion pues menos de 10 micras. Si acaso se pregunta ahora por qué es que tenemos una escala más grande en el Anterion en comparación con el Spectralis, pues la diferencia principal es que con el Spectralis nuestro enfoque es en la retina, o sea que hay estructuras mucho más pequeñas, más finas, y entonces hay que ajustar la escala digital a esas estructuras más pequeñas. Con el Anterion, como han visto, hay imágenes mucho más grandes y las estructuras que cubrimos son mucho más amplias, ¿no? Hay un cristalino que puede variar entre 3 a 6, de 2 a 4 milímetros. Y entonces hay que adaptar la escala digital a esas estructuras más grandes. Y como he dicho y como han visto ya en la imagen, pues la profundidad de escaneo es realmente la diferencia principal. Con el Spectralis tenemos un segmento más pequeño, como han visto en el segmento córnea, angle o esclera, que son segmentos más cortos de 2 milímetros, y ahora la profundidad de escaneo con Anterion es de 7 veces más grandes, de 14 milímetros. Pues a nivel de presentación general del sistema y áreas de aplicación, como ya he dicho, es una plataforma multimodal optimizada para el segmento anterior. Usamos la tecnología de Swept Source OCT, alrededor de 1300 nanómetros, lo que nos proporciona imágenes de alta calidad y amplio rango de parámetros. Todo se hace con tomadas de medición súper simple y rápida. Por ejemplo, la córnea EP tarda menos de un segundo para hacerla, ¿no? Es muy fácil de usar y muy rápido. Aún así, usamos la tecnología de eye tracking, lo que nos permite garantizar una calidad de imagen y una precisión bastante elevada. A nivel de anatomía que podemos cubrir con el Anterion, esta es una imagen típica que obtenemos con Anterion, pues vemos en bastante buen detalle la córnea, donde incluso se puede diferenciar la línea más oscura del epitelio, la capa más gruesa, más ancha del estroma, e incluso en algunos casos la capa más fina del endotelio, de la cara posterior de la córnea. Se puede ver también la conjuntiva, la esclerótica, la malla trabecular, el limbo,
el espolón corneal, el espolón esferal, perdón, que aunque sea una estructura muy pequeña, tiene un papel muy importante en la Matrix App que voy a presentar de seguida, que tiene que ver con la evaluación de glaucoma, donde se hace un análisis de la cámara anterior. Se puede ver también el cuerpo ciliar, pues la iris, y en particular también el epitelio de la iris. Si se fijan, pues la anchura que cubre la iris y el epitelio de la iris, pues hay una sombra que se queda detrás de la iris. O sea que, a diferencia con la UVM, con la biomicroscopía de ultrasonido, pues usamos ultrasonido y entonces hay la posibilidad de ver toda la estructura del cristalino completa. Aquí en OCT trabajamos con luz infrarrojo, y esa luz de infrarrojo va a ser absorbida bastante por el epitelio iridiano, o sea que es imposible de ver toda la anchura, toda la estructura completa del cristalino. Aún así, nos es posible ver otras estructuras y hacer otras medidas también. Tenemos aquí el ángulo iridocorneano, y incluso en el cristalino tenemos la posibilidad de ver pues la cápsula anterior, la cápsula posterior también, y el córtex anterior y posterior, y también el núcleo. Bueno, pues como he dicho, el Anterion es una plataforma multimodal. Siempre tiene incluida la Imaging App, pues es la base con que funciona todo. Y separadamente se pueden añadir otras apps, igual que en un ordenador o en un smartphone, pues se pueden activar o se pueden instalar otras aplicaciones, otras funciones. Una de ellas es la Cornea App, que nos permite como una función de topografía de la córnea, de la cara anterior y posterior de la córnea, hacer análisis de aberrometría, hacer medición de paquimetría, por ejemplo. Tenemos también la Cataract App, que es la aplicación de biometría. Y por último, como he dicho, también la Matrix App. La Matrix es más para tema de glaucoma, para analizar todo la cámara anterior del ojo. Pues empiezo aquí con la Imaging App. La Imaging App nos proporciona imágenes del CT de todo el polo anterior del ojo. La particularidad aquí con la Imaging App es que podemos elegir patrones de escaneo flexibles. Se pueden configurar el número de líneas, la longitud de las líneas, la resolución, la posición de escaneo, el número de promedios de imagen. Incluso se pueden hacer medidas centrales o periféricas del ojo. Aquí en ese ejemplo tenemos un caso de anillos intracorneales y se ve que la calidad de imágenes es bastante buena. Aquí tenemos una serie de vídeos que los colegas de Inglaterra nos han enviado para ver un poco las posibilidades de patrón de escaneo que están disponibles con el Anterion. Pues tenemos aquí el patrón de línea, el patrón de volumen, el patrón de radial y el semiarco. Esos son los patrones básicos que están preseleccionados o preconfigurados por el Anterion. Existe aún la posibilidad de crear nuestro patrón. Así como ven el colega, pues ha elegido aquí una línea. Ha aumentado la anchura hasta un máximo de 16 milímetros de anchura de longitud. Se puede girar la línea y cubrir una área diferente del ojo. Y realmente estamos bastante libres de usar el patrón que realmente queremos usar. Si acaso nos interesa guardar ese preset, pues hay que configurar primero el patrón de escaneo. Se puede cambiar el número de líneas, la altura, el espaciamiento entre líneas. Y al final, pues se puede guardar ese preset para futuras mediciones. Aquí vemos también un ejemplo de cómo escanear estructuras periféricas. Aquí vemos que el colega activa primero la fijación externa,
la luz externa del sistema para que el paciente pueda fijarse lateralmente si acaso hay un cuerpo extraño en la esclera o un implante, pues se podría usar con esa configuración. Y como pueden ver, es súper rápido y súper simple de hacerlo. Pasamos aquí a un ejemplo con la Imaging App, donde tenemos una catarata densa. Como pueden ver, aunque el cristalino sea bastante denso, o sea que vemos la capa nuclear aquí bastante densa, incluso el córtex anterior es bastante denso, pero aún así hay poco wave scattering, hay poco efecto de sombra, lo que podemos ver que la calidad de imagen es bastante buena con la Imaging App. Aquí tenemos un caso muy interesante de una iridotomía, también con una lente intraocular de cámara posterior que se puede ver aquí. Y el tema que he comentado, ¿no? Aquí en la posición de la iridotomía, donde hay ese hueco, pues ahí puede pasar la luz infrarrojo. E incluso en ese caso podemos ver aquí el trozo, el pequeño segmento del sulco del cristalino. Y como he dicho, en la parte que falta realmente el epitelio de la iris, pues la luz infrarrojo puede pasar sin problema. Aquí tenemos un caso muy interesante también de una queratoplastía penetrante, donde vemos, por ejemplo, aquí el segmento de la córnea del paciente más opaca, más clara, y vemos aquí ya el segmento de la córnea del donante más transparente, más ancha. Por encima vemos la lente de contacto de protección que se aplica al paciente. Vemos también una sinequia, una adhesión de la iris a la córnea. Y vemos también la lente intraocular que está implantada en el paciente, en el ojo del paciente. Y aquí, como había dicho, si el paciente se fija más lateralmente, pues hay la posibilidad de ver, por ejemplo, en la conjuntiva, si hay un nevo, como se puede ver aquí en esa imagen, o incluso la inserción de un músculo lateral, como podemos ver aquí en esa imagen. Pues paso ahora a la Cornea App. La Cornea App nos sirve de diagnóstico y seguimiento de cambios corneales. Está predefinido con 65 escaneos radiales en estrella y cada scan contiene 256 puntos de análisis. O sea que es una cantidad enorme de información que se saca y, como he dicho, en un segundo se toma la medida de la córnea, lo que nos proporciona una cantidad bastante grande de datos y esos datos se pueden ver en diferentes vistas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la vista única, donde se ve la cara posterior o la cara anterior o la carta de baquimetrías o la carta de aberrometrías. Aquí la imagen de infrarrojo del ojo e incluso la imagen de corte de OCT. Aquí se puede hacer también en la Cornea App una comparación de ambos ojos, de la topografía del ojo derecho y del ojo izquierdo, y se puede activar como una carta de comparación de los dos ojos. Seguramente es posible hacer también un análisis de seguimiento, un follow-up. Si hay, por ejemplo, un paciente de keratocono, pues hay la posibilidad de acompañar y controlar el cambio en la topografía corneal del paciente. Por fin, existe también la vista múltiple. La vista múltiple es donde podemos configurar y elegir las cartas que queremos imprimir en un reporte. Paso ahora a la próxima app, a la Cataract App, donde se combinan medidas básicas para la planificación de la cirugía de cataratas. Se hacen varios pasos de análisis. El primero es el análisis corneal, donde se hace un análisis de topografía de la cara anterior o del total corneal power de la córnea. Se hace un análisis de profundidad de cámara anterior, como vemos aquí en la imagen de OCT, pues tenemos las líneas de segmentación que corresponden aquí al endotelio y a la cápsula anterior del cristalino, y con esa distancia entre líneas de segmentación, pues sabemos la profundidad de cámara anterior. Podemos ver también el espesor del cristalino
y naturalmente también la distancia axial, que es lo más importante, ¿no? Comentar un tema muy interesante que en Anterion de momento no hay un análisis objetivo a nivel de densitometría, pero sí que podemos ver ese gráfico de reflexión que corresponde prácticamente a los interfaces del ojo, ¿no? Tenemos ese pico, ese gráfico más elevado que corresponde aquí a la reflexión de la córnea, y después tenemos un hueco que corresponde a la cámara anterior, y tenemos por fin el perfil del cristalino. O sea que en ese caso hay una reflexión más grande del córtex anterior del cristalino, y vemos que en ese paciente pues el núcleo está bastante libre, no hay una catarata nuclear, por eso el perfil va un poco más abajo. O sea que no hay un análisis de momento objetiva a nivel de densitometría, pero sí que se puede analizar subjetivamente a través de ese gráfico. Como había hablado, pues en la Cataract App obtenemos imágenes de corte en OCT para visualizar la cámara anterior completa y representar el perfil retiniano, el A-scan que vemos aquí en ese gráfico, incluso en cataratas densas. Pues en ese ejemplo vemos aquí un ojo con una catarata más densa, vemos que el núcleo está ya bastante más opacificado, y aún así obtenemos una medida de longitud axial, ¿no? Si se fijan, no sé si será muy pequeño, pero si se lo pueden ver, esa es la desviación estándar que obtenemos, o sea que hay una precisión muy grande. Tenemos una desviación estándar en ese caso de 1 micra, ¿vale? Incluso que sea una catarata densa, pues hay un grado de precisión bastante alto. Una ventaja interesante también de la Cataract App es la posibilidad de cambiar el marcador aquí del epitelio pigmentado de la retina. Si acaso hay un paciente que tenga pues un desgarro, un desprendimiento de retina, o un estafiloma, un tumor, suele pasar que ese marcador se coloque en otro sitio y hay la posibilidad aún de corregirlo manualmente en la posición donde está el epitelio pigmentado. Aún en la Cataract App, pues referí que incluye todas las medidas necesarias al cálculo de lente intraocular esféricas y tóricas. Incluye la opción de cálculo con Ray Tracing con la plataforma de Oculix. Esa es una plataforma externa, o sea que se toman los datos obtenidos con el Anterion y se toma en cuenta el espesor del cristalino y topografía de la superficie corneal posterior. Aquí vemos un ejemplo de un cálculo con Anterion, donde se puede hacer la combinación de fórmula y lente intraocular, y cuando se elige una combinación de fórmula y lente, pues saldrá una ventana extra donde se puede hacer una simulación de astigmatismo inducido, ¿no? Aquí lo podemos ver. Aquí se puede variar la posición de incisión, y entonces se va a hacer el cálculo tórico a través de las fórmulas que están incluidas. Referida de momento está la fórmula Heidi's incluida, está la SKP, la Holiday, OFAQ y la plataforma Barrett. Paso ahora por último a la Metrix App. Como he dicho, nos proporciona imágenes detalladas de toda la cámara anterior con varios parámetros de medición. Uno de ellos es el espesor corneal central, la profundidad y ángulo de la cámara anterior. Se puede ver también el spur to spur, o espolón o espolón, el angle to angle, el espesor y el volt del cristalino. Se puede analizar también el diámetro pupilar o el white to white, el blanco a blanco, y todo es hecho con imágenes tomográficas de alta calidad, como puede ver aquí. Aquí se pueden ver las líneas de segmentación que se toman como referencia a la medida de Metrix. Aquí vemos, por ejemplo, el segmento que corresponde al espesor corneal central, aquí la profundidad de la cámara anterior, aquí el volt, el abultado del cristalino, y aquí el espesor del cristal. En la Metrix App, como he dicho ya, pues se hace un análisis a 360 grados de la cámara anterior.
Se hacen en total 6 basecamps radiales y cada basecamp contiene 768 A-scans. Es una calidad de imagen más grande que realmente necesitamos para detectar, por ejemplo, el espolón corneal o el punto de recesión de la cámara anterior. Son estructuras muy finas, muy pequeñas, y por eso necesitamos una escala de resolución más alta para que lo podamos ver. Aquí se puede ver la representación gráfica de la cámara anterior a 360 grados. Se pueden elegir varias herramientas de medida. Una de ellas es la ACA, el ángulo de la cámara anterior, el ángulo iridocorneano a 500 o a 750. Se puede usar el TISA o el AOD. Hay varias herramientas que se pueden usar para hacer el análisis de la cámara anterior. Y nada, esa es la última diapositiva de mi presentación. Aquí se puede ver en la tabla todas las apps y la especificación técnica de cada app. Pues la resolución en tejido, en micras, el tamaño de imagen, el patrón de escaneo que usamos, el número de V y A scans por patrón y también la distancia axial. Bueno, pues de momento es todo de mi parte. Acordarse que si hay cuestiones, pues solo hay que activar la función de levantar la mano y entonces puedo responder a sus preguntas. Joao, sí. Hay algunas preguntas que han surgido durante tu presentación. Okay. La primera es del doctor Gabriel Antonio Sierra Acevedo. Él dice que la densidad del cristalino puede cuantificarse en píxeles con este equipo y en base a eso estimar clínicamente su dureza. ¿Es correcto eso y en qué parte del equipo se puede revisar? Otra vez, ¿me puedes repetir la cuestión? Sí, He leído que la densidad del cristalino puede cuantificarse en píxeles con este equipo y en base a eso estimar clínicamente su dureza. ¿Es correcto eso y en qué parte del equipo se puede revisar? Vale. Por lo que sé, hay instituciones de investigación que lo están haciendo con el software de MATLAB. Hay la posibilidad de hacer un análisis de píxel de la escala de grises del cristalino, pero de momento no es un método oficial, no es un método que se pueda usar comercialmente con el anterior. Sí que hay la posibilidad, si se baja la imagen en JPEG, por ejemplo, en formato JPEG, pues se puede hacer el upload se puede subir a MATLAB y en MATLAB se puede hacer un análisis de píxel que nos da una aproximación de densidad de cristalino. Como digo, no es un método oficial, ¿no? Perfecto. Otra pregunta del doctor Rojas Castillo. Pregunta si el anterior tiene aberrometría corneal o total. Las dos, ¿no? Tiene la aberrometría de la cara anterior a 4 milímetros y del total corneal power a 4 milímetros. Perfecto. El doctor Luis Mostaza consultaba si mide el astigmatismo corneal posterior. El astigmatismo corneal posterior se mide también, exactamente. Pena que no lo puedo enseñar aquí en el HIEX, en el software de Anterion, pero sí que sacamos una carta de topografía completa de la cara anterior y posterior de la córnea. Y ahí hay la posibilidad de hacer un análisis de curvatura en segmentos o en anillos. Y ahí sí que se puede hacer un análisis de curvatura de la cara posterior también. Perfecto. Otra pregunta, preguntan si con la medición del white to white, si hay algún estudio de la medición disponible sobre la medición del blanco de white to white con el anterior. Habría que preguntárselo a Product Management en la empresa, realmente no lo sé. Seguramente que hay estudios de comparación. El sistema que hemos usado de referencia es el VisualMaster 700, que es el estándar que de momento a nivel de tecnología, y prácticamente todos los puntos que son cubiertos por el VisualMaster 700 son igualmente cubiertos por el Anterion, o sea que ese será seguro un tema que
que el anterior lo cubre con precisión también, igual que el Dual Master 700, por ejemplo. Perfecto. Y la última consulta antes de comenzar con la presentación del doctor Chayet es, tal vez la quiera responder usted, doctor Chayet, también, es si es necesario dilatar la pupila con el equipo anterior. No, no hace falta, no. Perfecto. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí en este webinar. Voy a compartir con ustedes la experiencia clínica que hemos tenido con el Anterion. Quiero agradecer a mi socia y colega, la doctora Denise Pincus, por la participación en crear esta presentación. Tenemos nosotros usando el Anterion desde mayo del 2019 y vamos a platicarles un poquito acerca de nuestra experiencia. ¿Por qué adquirir Anterion para Codet desde mayo del año pasado? Bueno, queríamos un equipo completo para la práctica de córnea, cirugía refractiva y segmento anterior, que es lo que hacemos. Y parte de la filosofía que tenemos aquí en el instituto es tratar de utilizar equipos que puedan hacer las mayores labores con un solo equipo. Obviamente estábamos buscando tecnología de barrido, OCT de barrido, y una cosa muy importante para nosotros era la medida real de la cara posterior de la córnea. De tal forma que cuando empezamos a indagar nos dimos cuenta que el Anterion tenía mucho potencial para medir en forma real la cara posterior de la córnea, lo cual consideramos todos que era muy importante para nuestra práctica. También queríamos tener un equipo donde pudiéramos hacer los estudios a cada paciente que ingresara antes de consulta con nosotros y, por lo tanto, mejorar el flujo de trabajo en la consulta. Finalmente, algo que nos atrajo mucho, que fue una especie de la cereza al pastel, es el hecho de tener las imágenes como Joao estuvo mostrando algunas y posteriormente les vamos a mostrar nosotros más. Aquí pueden ver ustedes el examen que se hace, es un examen que pueden ver aquí va a durar 1 minuto 37 segundos. Con este examen vamos a poder hacer vamos a poder hacer las mediciones para las 4 aplicaciones. Como ustedes ya vieron, la de córnea, que es una tomografía, astigmatismo total, poder total de la córnea y paquimetría. Para catarata vamos a tener el eje axial, el anterior chamber depth, grosor cristalino, un cálculo completo de lente intraocular. Y con Metrix vamos a poder hacer análisis de la cámara anterior, imágenes generales del segmento anterior, y en imágenes vamos a poder ver las imágenes de la córnea, la cámara anterior y el cristalino. Entonces aquí seguimos corriendo el video y estamos viendo cómo nuestra optometrista está haciendo las tomas. Estas tomas las hacemos, como decía yo, en el 100% de los pacientes que ingresan a consulta, de tal manera que cuando yo ya veo al paciente voy a tener toda esta información, lo cual ha sido monumental, muy importante en la práctica, poder tener esta información antes de inclusive empezar a hablar con el paciente. Toda la información del segmento anterior, de la córnea, inclusive cálculo de lente intraocular lo tenemos básicamente durante este minuto 37 segundos. Y cuando hablamos con el paciente ya tenemos información vital para poderle orientar correctamente sobre el caso quirúrgico y lo que estamos recomendando. Vamos a mostrarles rápidamente acerca de las 4 apps que tiene este aparato. Aquí tenemos el app de la córnea. Como pueden ver, vamos a tener las imágenes, pero aparte vamos a tener la información, vamos a tener información del white to white, que nos va a ayudar para nuestros lentes de ICLs. Aquí tenemos el tamaño de la pupila, la paquimetría y siempre vamos a tener el poder total de la córnea y la curvatura posterior y la anterior de la córnea. Ejemplos, aquí tenemos un paciente post-LASIK 12 años después. Tenemos aquí un caso de un paciente con queratocono en el ojo derecho.
su queratocono en el ojo izquierdo, y aquí tenemos un caso de un queratocono asimétrico. El paciente se talla más el ojo derecho. Podemos ver aquí claramente que este paciente va a requerir, por su edad, cross-linking, y en el ojo contralateral vamos a mantenerlo en observación, aunque sí podemos ver aquí en el mapa paquimétrico cómo empieza a haber una ligera asimetría con disminución del grosor corneal, con lo cual estaremos observando en particular a este paciente. Las ventajas de la Cornea App, o sea, es la aplicación que vamos a usar para, digamos, nuestros screenings preoperatorios en cirugía refractiva. Las ventajas es lo rápido del estudio, todo en un equipo, amigable para seleccionar los mapas que queremos, medición del poder total de la córnea, y se obtienen los datos para el cálculo del lío, ya tenerlos listos hacia el futuro. ¿Qué oportunidades hay para mejoría con esta aplicación? Bueno, el software para detección y progresión de queratocono, que todavía no lo tenemos, y el mapa de grosor epitelial. Ambas software van a estar próximamente disponibles, con lo cual va a ser de este equipo un equipo muy robusto para todo lo que es los screenings de cirugía refractiva y pacientes con queratocono o ectasias corneales. La aplicación de catarata, que es una aplicación que en lo particular nos ha servido mucho y realmente estamos muy, muy contentos con esta aplicación. Como ya Joao platicaba, este es el típico printout que vamos a obtener para nuestros pacientes. Podemos ver rápidamente aquí la densidad de las cataratas. Vemos aquí nosotros viendo la desviación estándar. Nos podemos dar inmediatamente cuenta de la precisión del eje axial, y vamos a tener la información de la cara anterior, de la cara posterior de la córnea, paquimetría, y todas las mediciones del segmento anterior que vamos a poder ingresar a nuestra fórmula preferida. Aquí tenemos nosotros ya el printout este es un caso de un paciente post cirugía refractiva de miopía. Estamos utilizando aquí la fórmula de Barrett TrueK, con lo cual nos va a dar aquí inmediatamente el lente recomendado. Y pues ha sido muy, muy exacto. Esto lo hemos comparado con otras mediciones que tradicionalmente hacíamos, y realmente los resultados son muy, muy buenos y bastante exactos para post cirugía refractiva, sobre todo en estos casos de miopía. Quiero platicarles un poquito cómo hacemos la selección de lente intraocular aquí en Codet. Nosotros decidimos otorgar el mismo costo para el paciente de un lío no tórico que el lío tórico, de tal forma que vamos a escoger el lente que mejor sea para el paciente sin importar lo que el paciente pagó. Para esto contamos con los líos en todos los poderes para cada tipo de lente multifocal y trifocal, y también los poderes de lente ajustable por la luz. Y esto es debido a que tenemos múltiples pacientes que vienen de fuera y pacientes que tienen tiempo sin acudir al instituto, de tal manera que para nosotros será muy importante poder hacer un cálculo final y selección final de lente intraocular en quirófano. Les voy a enseñar ahorita. Ven ustedes este video. El cirujano está esperando y tenemos ya la base de datos aquí en quirófano, en nuestra computadora, que está alejada del lugar donde se hicieron los estudios. Esto es con el software de Ajax. Y vean ustedes en tiempo real cómo está haciendo nuestro fellow, está haciendo el cálculo. Inclusive se puede ver cómo está tomando el video con su cámara. Aquí ya está cargando todos los parámetros. Ya solicitamos el cálculo, estamos solicitando la fórmula que queremos elegir, en este caso es Barrett Universal 2. Escogimos ya el poder del lente intraocular, y ahora vamos a hacer el cálculo para el lente tórico. Estamos ahora poniendo nuestra incisión, en este caso temporal, que tanto es
el Surgical Induced Astigmatism, y con esto tenemos ya nuestro lente intraocular. En ese momento lo solicitamos, el paciente está esperando cirugía ya en la mesa quirúrgica, y en menos, como ustedes vieron, de un minuto podemos obtener el cálculo, y este es el poder final del lente que vamos a solicitar. Quiero compartir con ustedes algunos resultados de pacientes operados con lío trifocal, que es el lente más exigente, digamos, donde necesitamos realmente la emetropía. Aquí les voy a platicar 29 ojos operados en las 2 últimas semanas de enero, que es cuando ya pudimos contar con el software de AJEX y con Barrett Universal 2. Aquí es un seguimiento a 6 semanas. Podemos ver que nuestro equivalente esférico fue de más o menos 0.5 dioptrías en el 86% de los casos. Obviamente estamos buscando que sea arriba del 90%, y la razón de por qué fue 86 y no arriba del 90% es porque tuvimos un equivalente esférico final ligeramente miópico de menos 0.15, pero comparando las fórmulas de Barrett Universal 2 usando la anterior versus Kane y versus Panacea, vean ustedes el equivalente esférico que se estaba proponiendo, y con anterior logramos lo más cercano al equivalente esférico final, y lo que estamos haciendo a partir de este momento es ajustar nuestro factor de cirujano, y vamos a tomar en cuenta este punto 15, la diferencia del anterior contra el equivalente esférico final, y con eso seleccionar poderes ligeramente menos un número abajo para evitar tener este equivalente esférico ligeramente miópico, que es algo que queremos evitar con nuestros pacientes con lentes trifocales. De tal forma que las ventajas de la aplicación de catarata es la biometría bastante precisa, que mide, como decía Joao, a través de cataratas muy densas. Eso lo hemos comprobado, sobre todo contra tecnologías previas como es el IOL Master 500. La medición múltiples factores, el cálculo del lente intraocular multifórmula, etcétera. ¿Qué oportunidades tiene este equipo? Bueno, sí es importante hacer saber de que por la compañía decidió tener mayor precisión, y una pequeña situación es la inhabilidad de medir longitudes axiales mayores de 32 milímetros. Otra cosa que quisiéramos ver es que contar en un futuro con la fórmula de Barrett Total K, y ojalá que Heidelberg pueda desarrollar su propia fórmula que fuera inclusive más exacta que lo que tenemos ahorita nosotros disponible. Como decíamos, la cereza al pastel de esta tecnología es el Metrix App. Voy a compartir con ustedes algunas imágenes que hemos visto aquí en la clínica. Aquí, por ejemplo, pueden ver esta imagen en donde tenemos un lente de contacto escleral, y esto le ayuda mucho al optometrista, que a nuestra contactóloga especialista en lentes esclerales, le ayuda mucho a ella para la adaptación correcta de los lentes esclerales. Aquí tenemos el caso de un lente intraocular que se subluxó y había una ruptura de la cápsula posterior, y vean ustedes aquí el hongo vítreo que aparece en este caso. Aquí tenemos un lente de cámara anterior, un lente fijado al iris, un lente artesán, solamente para ver las imágenes que podemos encontrar y ver las distancias que hay entre el lente y el resto de las estructuras. Aquí tenemos una catarata hipermadura con una disminución del volumen de la cámara anterior. Este paciente requiere cirugía de catarata inmediata. Aquí podemos ver un queratocono avanzado. Aquí en este caso tenemos un ICL y podemos medir bastante exacto el volt. En este caso el volt es de aproximadamente 1000 micras, con lo cual está ligeramente mayor de lo ideal. Aquí tenemos un caso opuesto donde el volt no es muy grande y donde podemos encontrar aquí que hay una catarata subcapsular posterior, algo de catarata subcapsular anterior. Este paciente requiere
extracción del ICL y cirugía de catarata. Aquí podemos ver unos segmentos corneales para hipermetropía de estudios clínicos que hicimos hace más de 25 años. Este segmento intracorneal se ha superficializado, por lo cual fue necesario retirarlos después de 25 años. Aquí podemos ver la imagen después del retiro de los lentes, de los Intacs de la córnea, dejando algo de opacidad todavía. Este es un caso muy interesante, un paciente que tenía un astigmatismo irregular severo por queratotomía radial. Estamos haciendo estudios nosotros para hacer queratoplastías anterior profundas, utilizando el láser de femtosegundo para hacer el corte. Y aquí pueden ver cómo está desprendida lo que sería aquella estroma con descemen desprendido de nuestro injerto. Y 10 días después, vean cómo ya cómo es el estroma con endotelio ya está adherido al injerto corneal. Este es un caso de un paciente con una queratoplastía penetrante fallida, a la cual decidimos hacerle un DIMEC. Aquí podemos ver nosotros nuestra burbuja de DIMEC, pero nuestra burbuja de aire y el DIMEC ligeramente separado. Esto es al día siguiente después del DIMEC. Y vean lo que pasa al cuarto día. Tenemos el DIMEC enrollado en cámara anterior. O sea, no es para presumir esta imagen, sin embargo, creo que es muy bonita desde el punto de vista de imágenes. Le volvimos a poner una burbuja al paciente, el DIMEC no se logró adherir y finalmente tuvimos que hacer una queratoplastía penetrante repetida. Aquí está la imagen de este caso. Aquí solamente para mostrar la burbuja con las flechas en un paciente que se le hizo un DIMEC, el cual está adherido. Aquí se puede ver otro caso donde tenemos esta flecha indicando ligera no adherencia del DIMEC en la periferia. No hay problema, este paciente está funcionando muy bien el resto del DIMEC. La córnea está transparente. Aquí podemos ver otro caso donde es al día siguiente del DIMEC, ligeramente no adherido todavía aquí, y todavía se ven algo de las bulas periféricas en la córnea, y posteriormente a los 10 días, la córnea, perdón, esto es a las 6 semanas, el paciente totalmente rehabilitado, sin mayores problemas, demostrando aquí en esta imagen rápidamente. El paciente pasa antes de pasar a la revisión, se le hace la imagen y podemos tener, antes de ver al paciente, tener la certidumbre de que todo está correcto en estos casos. Este es un caso de un paciente con distrofia de Fuchs. Aquí podemos ver las gutas en la córnea. Se ve todo muy bien. Le podemos inclusive explicar al paciente lo que está sucediendo y por qué su córnea se está descompensando. Aquí está la imagen paquimétrica. Vean ustedes cómo el ojo derecho muestra prácticamente en algunos lugares 700, 800 micras. El ojo contralateral todavía no muestra un gran edema corneal, por lo cual se decide solamente operar el ojo derecho. Aquí podemos ver al día siguiente de la operación, tenemos la imagen con la burbuja y el DIMEC totalmente, en este caso, bien aplicado, con ligeramente no tan aplicado en esa zona. Entonces, las ventajas de usar esta aplicación de Metrix nos da una imagen general del segmento anterior con alta definición y resolución, útil para la planeación quirúrgica, como ustedes vieron, y también para el seguimiento postoperatorio. Nos encantaría, en vez de nosotros estar haciendo mediciones manuales, sería bueno que en un futuro esta tecnología tuviera las mediciones automatizadas. Pues hasta ahorita esto es lo que tenemos de experiencia clínica con este equipo. Estamos felices de la vida, cada día lo usamos más y bueno, estamos esperanzados de poder regresar a nuestras labores clínico-quirúrgicas próximamente y avanzar aún más todo el tema de las mediciones, sobre todo los cálculos de lentes intraoculares, tratar de lograr la metropía gracias a la utilización de esta tecnología, sus softwares y todos los calculadores que tiene.
Gracias y estoy más que dispuesto a contestar cualquier duda o pregunta que tenga. Pues muchas gracias, doctor Chayet, por la presentación muy interesante, con los casos muy interesantes que hemos visto. Recordarle ahora a la audiencia que si tiene preguntas, pues las puede colocar ahora cuando levante la mano. Me parece que hay 4 personas que quieren hacer una pregunta. Si los puedes conectar con el micrófono. No me sale aquí. Yo podría hacer un comentario con respecto a lo de la dilatación de pupila que preguntaba la doctora anteriormente. Sí, dale, Tito. A mí me ha resultado de utilidad jugando con el equipo. Al ser un equipo nuevo, uno trata de ver todas las utilidades que pueda tener. Pero en mi caso especial no es necesario dilatar la pupila, pero sí lo he utilizado para, en los pacientes que tienen ICL puesto, medirlos con iluminación normal para ver el volt que tenía el lente, y después con la pupila dilatada. Hace unos años supimos que el volt era dinámico, que no era siempre el mismo, y realmente sí, se puede notar la diferencia en pacientes con ICL cuando les dilatamos la pupila, pero solamente serviría en el caso que uno quiera ver alguna alteración cristaliniana más periférica, pero si no, no es necesario dilatarlo y realmente la calidad de las imágenes que se obtiene y las mediciones, sobre todo las distancias y todo, es muy buena. Muchas gracias por el feedback. Sí, nosotros al principio, en la mayoría de los casos, lo que hicimos fue, nosotros tenemos el IOL Master 700 y el Lenstar, y justamente para saber, antes de deshacernos de los otros dos, era justamente hacer un poco de prueba, ver la exactitud, y la verdad que es maravillosa. Muy bien. Roberto, me hace muy interesante esa comparación. Yo no tuve la oportunidad de usar el IOL 700 ni el Lenstar. ¿Podrías profundizar un poco más sobre las diferencias que has visto, o si no has visto diferencias? Porque creo que eso es clave para la audiencia, ver entre esos 3 equipos qué es lo que pasa. La verdad que no tuve grandes diferencias entre los 3. Tampoco, la realidad es que nosotros lo tenemos desde el año pasado, desde fines del año pasado, y como recién hace muy poco nos pusieron las fórmulas, la verdad, la de Barrett, la verdad es que no le venía dando digamos, no jugué lo suficiente como para poder tener una opinión bien formada, ¿eh? Yo lo que te puedo agregar es que nosotros tenemos el modelo de IOL Master, el más viejo, y también lo mismo, uno quiere comparar qué es lo que obtenía. Sabemos que ULIP había caído hace mucho, entonces uno tenía que ir actualizando sus constantes para ir midiendo qué lente tenía que utilizar. Y yo generalmente ya tenía una constante hecha para el cálculo de las lentes, sobre todo las multifocales, y al empezar a comparar con Anterion veía que ese ajuste que yo tenía que hacer con el IOL Master no lo tenía que hacer con Anterion. Era casi con la exactitud que mostraste, Arturo, en la presentación. De hecho, una cosa bien importante es, y qué bueno que lo mencionas, Alberto, nuestros optometristas y técnicos están muy, muy contentos con la facilidad y lo amigable que es usar el equipo para las tomas. Y como lo ha demostrado, creo que es el doctor Warren Hill, una de las cosas que él más apunta es las inconsistencias entre los diferentes estudios. Quiero imaginarme, y tengo entendido que, por ejemplo, con todos los aparatos de Swept Storage son igual de amigables, pero eso hace que, esa es una de las razones principales de inexactitud en los cálculos de lentes intraoculares, lo cual con este equipo se elimina al ser tan sencillo y rápido de hacer los estudios. Sí, la devolución de nuestras técnicas, que son las que utilizan el equipo, fue la misma. Todas encantadas con el equipo, con la facilidad de uso, con la rapidez, y por supuesto que mientras más rápido, más preciso, más exactitud en el cálculo.
menos menos operador dependiente. Yeah. Un punto que no he cubierto en la presentación es interesante, que en el UL Master 700 hay un pequeño trozo de imagen de OCT de la fobia que ellos dicen que es una confirmación de que el paciente está fijándose centralmente. Pero realmente el tema es si es un paciente con una exoforia o una exotropia, pues eso ya no será un factor positivo, ¿no? Entonces, la manera que tenemos de realmente aumentar el grado de precisión es que hacemos dos medidas de longitud axial hasta el epitelio pigmentar de la retina, y por eso tenemos un valor de deviación estándar tan pequeño, ¿no? Es un valor normal en el anterior es sobre los 1 o 2 micras de deviación estándar. Es realmente muy preciso. Y ese es un punto que realmente creo que sea interesante también. Joao, el doctor Leonardo García Rojas tiene algunas preguntas. No sé si lo podrías activar su micrófono. Es que no veo aquí ninguna mano que pueda activar. No tiene la mano levantada, pero escribió en las preguntas que quisiera hacer algunas consultas. Ahí sí la... Sí, si me puedes leer la pregunta. Es que no la escribió, solamente quería... Ahora ya está conectado su audio. Okay, Doctor Leonardo, ¿nos escucha? Hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? Hola. Sí, perfectamente. Sí, hola. ¿Qué tal? Gusto en saludarlos. Gracias por su plática. Yo tengo dos preguntas para el doctor Chayet. La primera de ellas es, ¿cómo ha mejorado, cómo ha cambiado su precisión refractiva en términos de error residual refractivo, específicamente en la implantación de lentes tóricos? Es decir, medir bien el astigmatismo posterior con este equipo se ha reflejado clínicamente en una mejoría refractiva en cuestión de astigmatismo residual. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, en la gráfica que mostraba sobre las diferentes fórmulas del error predicho contra el real, esto quiere decir, veía que Panacea tenía un error del menos 0.01, que si hubiera utilizado Panacea en vez de las otras fórmulas, entonces el error hubiera estado aún más cercano a 0. Así lo debo interpretar. De hecho, no, al revés. Si hubiéramos usado el lente intraocular de Panacea, hubiéramos tenido más tendencia a la miopía. Hablando de Panacea, para mí, yo creo que es la fórmula o el calculador más robusto y a mí me encanta. El problema está de que la mayoría de las mediciones se hacen utilizando el Pentacam. Y es el único software que utiliza la esfericidad de la córnea y también utiliza lo que es el PA ratio. Y debido a eso es la tendencia a solicitar lentes intraoculares con mayor poder dióptrico. En otras palabras, lentes intraoculares que nos van a causar más miopía. De hecho, en la gráfica que señalábamos, el que más se acercó al valor real fue precisamente la combinación de Anterion y la fórmula de Barrett Universal 2. Ahora, como decía, aquí va a ser muy importante hacer una pequeña modificación. Me da a mí la impresión de que esa pequeña miopía que estuvimos obteniendo es comparando la keratometría que estamos obteniendo con el equipo de Anterion versus los demás equipos, nos salen córneas un poco más planas. No quiere decir que eso está mal, simplemente tenemos que adaptar esa medición hacia los calculadores, hacia las fórmulas y hacer ese factor del cirujano. Me hubiera encantado ahorita traerles mucho más información, pero tenemos prácticamente 3-4 semanas de que ha habido una reducción muy grande de nuestro volumen quirúrgico por lo del COVID-19, pero bueno, hacia el futuro estamos muy esperanzados de poder mejorar eso.
Y en cuanto a los lentes tóricos, estoy realmente muy sorprendido de la exactitud que tiene el equipo de Oculix, comparándolo contra mi software favorito al respecto, que es precisamente Panacea, que Panacea sí es muy exacto para como calculador tórico. Son muy similares y realmente muy amigable el estudio, porque podemos tener el Surgical Induced Astigmatism inmediatamente a la fórmula, y Oculix utiliza automáticamente la córnea posterior, o sea que sí estamos tomando en cuenta la córnea posterior, con lo cual el cálculo de la toricidad del lente es muy exacto. Se requiere tener un sistema donde estén ustedes dispuestos a utilizar lente tórico en el paciente. Inclusive el lente tórico que más utilizamos es el lente de tipo T2, y con eso es con lo que estamos logrando mejorar nuestra toricidad, nuestros cálculos de toricidad. De acuerdo, muchas gracias. Me parece que el doctor Richard Martínez también tiene una consulta. Vamos a ver si podemos escucharlo. ¿Puedes activar el sonido? Intenté. Doctor Martínez, ¿nos escucha? No. Vamos a intentarlo con la doctora Márquez Alarcón. Doctora Leticia, ¿nos escucha? Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. ¿Me oyen? Sí, perfectamente. Disculpen mi ignorancia. Quisiera saber para qué nos sirve el valor de volt, ¿en qué nos puede ayudar? Cuando habló de un volt en la presentación del volt del cristalino, que en realidad lo conocemos como el crystalline rise, el rise del cristalino, ¿cuánto es lo que sobresale el cristalino de la línea de angle to angle? Eso es importante para saber o para predecir cuando vas a colocar un lente de cámara posterior, sobre todo para calcular el volt que va a haber entre el lente y el cristalino, para que el lente no toque el cristalino y no produzca catarata. Cuando tenés un rise del cristalino o un volt de cristalino muy alto, la cámara anterior, por supuesto, va a ser un poco más baja, pero por ahí podría desaconsejar colocar un lente intraocular cuando el cristalino es tan empinado, digamos. No sé si eso responde a tu pregunta. Bien, gracias, doctor. Gracias. No, no hay por qué. El doctor Enrique Suárez también tiene una consulta. Doctor, ¿nos escucha? Sí, lo escucho. Hola, Roberto, Arturo, ¿cómo están? La pregunta es si tenían alguna experiencia en cálculo de lente intraocular en pacientes con cirugía refractiva previa. Sí, bueno, de hecho, como lo mostré, ya tiene parte del software del equipo, trae lo que es la fórmula de Barrett 2K, con lo que podemos incorporar no nada más el software que trae, o sea, el software de Barrett, pero también el hecho de estar utilizando la córnea posterior. Los resultados han sido bastante buenos comparativamente contra, por ejemplo, las fórmulas que hay de ASCARS y otras fórmulas, de tal manera que automáticamente estamos teniendo selecciones correctas de lente intraocular utilizando el equipo. Sí, yo personalmente todavía en esos casos sigo digamos, confiando en lo que yo ya conozco. Por supuesto que estamos jugando y vamos aprendiendo, ¿no? Pero por ahora todavía me gusta tener las multifórmulas, me gusta tener un poquitito de todo, ¿no? Antes de decidir. Gracias. No, a vos. El doctor Juan de los Ríos también tiene una consulta. ¿Nos escucha? No, no escucha. El doctor Leonardo García nuevamente tiene una consulta, me parece. Doctor, ¿nos escucha nuevamente?
Los escucho, sí. Gracias. Tengo una pregunta. Creo yo que el equipo ideal sería aquel que tuviera la posibilidad de justamente crear y analizar el factor del cirujano una vez operado a cada paciente. Y para este propósito, entiendo que se tendría que hacer un estudio con el mismo equipo para analizar el impacto a nivel keratométrico, a nivel refractivo, después de la cirugía después de cirugía de catarata, y con eso poder hacer un análisis de regresión con nuestros mismos resultados. Por eso preguntaba al inicio si había posibilidad de tener, si tiene aberrometría corneal y total, porque de esta forma el mismo equipo podría alimentarse de la información postquirúrgica y así él solo generar el factor del cirujano, la constante optimizada. Entonces, mi pregunta ¿es posible hacerlo con este equipo o sería potencialmente factible? Bueno, en anterior está incluida en la Córnea App. Hay un análisis aberrométrico de wavefront a 4 milímetros centrales de la córnea, de la cara anterior de la córnea y del total corneal power. Hay pues los factores de análisis de aberrometría, coma, tilt y todo eso, y están incluidos en la pantalla de Córnea App. Sí, yo creo que correcto. La pregunta es excelente y es algo que nosotros hemos estado insistiendo mucho con la compañía. Sería muy, muy bueno poder tener esa capacidad que tú mencionas. Ojalá algún día la pueda tener. No debe ser algo difícil, es cuestión de que la compañía quiera hacerlo, pero para mí eso sería fundamental y elevaría al siguiente nivel a este tipo de tecnología. Pero es correcto tu forma de pensar. Gracias. De tal forma que sí, este equipo puede medir esfera y cilindro. Vamos, también tiene la función de autorrefracción. Exacto, sí. ¿De autorrefracción sí tiene? Bueno, se puede ver el eje del astigmatismo, la cantidad dióptrica de astigmatismo de la cara anterior y posterior. Eso sí. Sí, pero no puede, no una autorrefracción de que... No, autorrefracción no. De acuerdo. Muchas gracias. Doctor Ávila, ¿nos escuchan? Muy buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos. Sí, sí. Pues primero, felicidades a todos. Muchísimas gracias por esto. O sea, no hay como no quedarse quieto aquí en casa. Es horrible. Pero pues aquí estamos. Pues bueno, principalmente quisiera mencionarles que, bueno, yo he tenido la oportunidad de vamos a decir, tener la oportunidad de trabajar con el Lion 700. Sin embargo, no físicamente en mi práctica porque está en otro edificio, pero sí manejo el microscopio con el Calisto y ponemos lentes premium. La tendencia, yo creo que como todos sabemos, es ir más hacia allá, más hacia lentes premium, corregir presbicia, toricidades y todo esto, ¿no? Pero lo que he visto en las máquinas de este tipo es que para cálculo de lente específicamente, hay un detalle que cada vez son de cierta manera más complicadas porque obviamente investigan más, ¿ok? Pero, ¿por qué no tratar de juntar estos conocimientos que ya tiene la máquina, que es los poderes de la córnea anterior y posterior, el pelo facial, el cálculo de lente, y por qué no hacer algo más allá de como un tipo de inteligencia artificial en donde la misma máquina nos podría sugerir, por ejemplo, qué lente intraocular es el vamos a decir, como un semáforo, ¿no? Estos le quedarían bien a tu paciente, estos más o menos, estos sabes que no se los pongan. Porque, bueno, yo creo que no todos tenemos los conocimientos y la experiencia que todos ustedes tienen, ¿no? Y creo que esto podría ser algo más, inclusive comercial. O sea, si tienes una máquina que está dando el conocimiento de la gente que sí sabe y tiene mucha experiencia, pues sería muy fácil que sea
O sea, al ser una máquina más, vamos a decir, fácil de leer, y además es una máquina que la podría usar un técnico y no necesariamente uno de nosotros para sentarse a analizar paciente por paciente, pues nos ahorraría tiempo y nos daría más oportunidad de ganar gente y pacientes, ¿no? Solo. Entiendo la pregunta, ya la hemos escuchado un par de veces. Lo que me parece que está sugiriendo es una aproximación cerca a la Kill RBF de Lensta, por ejemplo, que está basada en inteligencia artificial. Me parece que el pedido, la sugerencia, se fue pasada a I+D. Este es un tema que tarda mucho tiempo, ¿no? Es algo que la gente de desarrollo está trabajando en eso, pero sí habría la posibilidad en el futuro de ser algo parecido. Claro, o sea, yo digo, todavía pasa que hay gente que dice, oiga, fui con tal doctor y no sé, él me dice que sí me pondré un lente trifocal y usted me está diciendo que no. Y es mi palabra contra el otro médico, pero aquí tendríamos una forma de... Eso te va a suceder, lo tengas que no tengas, porque vos podés llegar a tener un criterio y yo otro, y no sé si va a haber algo realmente tan reglamentado. Difícil, ¿no? Es complicado. Sí, es complicado, pero probablemente haría más fácil el que el paciente pudiera entender el por qué le estoy diciendo. No tendría que saber lo que yo sé. Sí. La gente sabe, ¿no? Sí. O sea, debería estar adaptado ya. Y probablemente este aparato también debería de tener la posibilidad de llevar esto a un Calisto o a la otra máquina de Alcon para que pudiera integrarse a posicionar el lente tórico adentro del ojo, ¿no? Probablemente, o sea, sería el siguiente paso, ¿no? De momento no hay nada oficial. Sí que hay la intención de ocupar el anterior o integrarlo en un sistema de cirugía ocular. De momento no hay nada oficial, pero sí que hay la intención de trabajar conjuntamente con otro proveedor de microcirugía ocular, sí. Arturo, acá pregunta el doctor Ferroni si la toma de imágenes depende o no del estado del film precorneal. Exacto. O sea, tú es para cálculo de lente intraocular. Para todo, en general, creo que la pregunta es en general si el film precorneal, por supuesto, en la topografía va a tener Sí. importancia, pero si en el resto... Sí tiene importancia, aunque lo que he visto es de que es menos, digamos, menos dañino una mala calidad lagrimal en comparación a los demás equipos por lo rápido que haces el estudio, pero definitivamente es importante tener una buena imagen, de tener una buena película lagrimal, y es el siguiente paso que personalmente aquí en CODE tenemos que ponernos de acuerdo con nuestros técnicos, nuestros optometristas, de homologar precisamente eso. Eso creo que es muy, muy importante. Sí. Es algo que no lo hemos tomado tan en cuenta, pero no sé cuál es tu experiencia, Robert. Sí, nosotros buscamos siempre, por supuesto, tomar todas las mediciones, hacer todas las medidas antes de que se toque el ojo, digamos, antes de tomarle la presión, antes de hacer cualquier cosa. Y yo veo al paciente antes de que se haga el estudio para ver justamente el estado del film, digamos, del film lagrimal. Y si veo que hay algo que no me gusta, generalmente son pacientes que uno los va a tratar y recién después hacerlo una vez que esa lágrima esté estable, ¿no? Muy bien. Pero coincido con vos también en el hecho de que deberíamos tener una cosa muy, muy normatizada de, ok, ¿le pongo lágrima o no le pongo lágrima? ¿Cuánto le pongo? ¿Cuánto tiempo antes? Creo que eso nosotros lo intentamos, la verdad que es bastante difícil cuando tenés varios en mi caso tenemos varios consultorios, nos resulta un poquitito difícil llevarlo a la práctica, ¿no? Así es. Sí.
¿Todavía hay preguntas, Ian? Me parece que no, las preguntas ya están respondidas. Había una que habían escrito en el chat, me parecía interesante. Si tenemos alguna fecha de actualización para el mapa para el mapa de queratocono. Bueno, de momento con la situación actual hay algunos retrasos a nivel de update de software. No entiendo por qué. La verdad que tampoco, ¿no? Pero sí que está planteado para el próximo update. No puedo de momento prometer cuándo será, pero estará incluida la carta de screening de queratocono y de espesor de epitelio. Sí, según tengo entendido, va a estar disponible en el segundo release de este año, que va a ser me parece en septiembre, octubre, ¿no? Eso es el plan al menos. Lo que diga, mejor no promete demasiado que no sé. No vamos a prometer mucho, claro. Yeah. Yeah. Pero sí está planteado, sí. Y la otra pregunta que era interesante, el equipo informa aquellas mediciones que no se consideren precisas en la toma de catarata. Sí. Al momento de tomar la medida se tienen en cuenta 3 criterios: la fijación del paciente, si hay movimiento del ojo, si la capa lacrimal está completa o no, y si acaso hay una toma de medida errónea, pues el aparato va a decir que hay que repetir la toma. Perfecto. Yo creo que las preguntas ya se han respondido. Estamos también bastante pasados en el tiempo, creo. Sí. Pero si quieres rápidamente mostrar las últimas 2 diapositivas. Sí. Vale, pues a eso voy. Bueno, a toda la audiencia, si acaso tienen más preguntas o alguna sugerencia o lo que sea, esas son las otras vías de contacto que tienen. Esos son los correos de la Academy de Heidelberg Engineering. Si acaso hay una pregunta más técnica o más de carácter clínico, pues nos pueden escribir un correo o en inglés a schulungen@heidelbergengineering.com o en portugués o en español a mí, a joan.braz@heidelbergengineering.com. Referir aquí también la página web de la Academy. Si van a www.heidelbergengineering.com, es la Business Launch, es la página principal de Heidelberg Engineering. Hay la pestaña Academy, donde pueden encontrar muchas informaciones sobre Spectral y sobre el HRT, sobre el Anterion. Hay presentaciones, hay brochuras de todas las funciones de todos los aparatos de Heidelberg Engineering. Pues ahora te paso a ti, Ian. Muchas gracias. Bueno, aquí tienen mis datos de contactos, director de ventas para América Latina. Cualquier consulta que tengan en la parte comercial, encantado de ayudarles. Mi número de teléfono y el correo electrónico. Y en la segunda diapositiva, Joao. Sí, ahora la paso. Aquí la tiene. Aquí pueden ver los datos de nuestros distribuidores locales en los 6 países en Latinoamérica donde hoy en día tenemos registrado el equipo Anterion. Ellos les pueden ayudar con cotizaciones, con consultas, la parte clínica también, así que los pueden contactar sin ningún problema, ¿no? De mi parte, muchas gracias, doctor Chayet, muchas gracias, doctor Kaufer y doctor Giallo. Muchas gracias a todos también. Muchas gracias. Y bueno, les deseamos todo lo mejor para lo que sigue, ¿no? Que nadie sabe qué es lo que nos espera. Exacto. Pues muchas gracias a todos y a quienes nos están escuchando y viendo por tomarse de su tiempo y nada, desearle feliz Pascua y que se mantengan de buena salud, que es lo más importante de momento. Muchas gracias, hasta una próxima. Gracias, muchas gracias. Gracias, adiós. Hasta luego, muchas gracias.